Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos bienvenidos a mis espacios en redes sociales. Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista y bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida al abogado Myron Gallardo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, todo bien, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, la titular en muchos medios de prensa, esto pues ha dado bastante de qué hablar, lo lleva hoy mismo el Washington Post. El el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Eh, Se habla de varios planes, como por ejemplo, uno de ellos sería pues establecer como campos donde los inmigrantes puedan ir. Otro de los planes serían eh, regresar la política de permanecer en México para que aquellas personas que quieran pedir asilo en los Estados Unidos sean regresados a México y esperen en México el turno para llegar y pedir asilo, darle más dinero al ICE para que pueda deportar a inmigrantes indocumentados. Bueno, una serie de elementos que evidentemente la base más fuerte republicana lo ve positivo, pero la pregunta ¿es realista este tipo de planes? ¿Esto se puede hacer así? Y luego también otra de las cosas, ¿no?, que dicen los expertos, que esto sería malo para la economía. ¿Qué opina usted desde el punto de vista legal, abogado? Bueno, Mario, legalmente ellos pueden deportar a las personas que tienen una orden de deportación final. Eso sí lo pueden hacer. También pueden deportar a las personas que llevan muchísimo tiempo en los Estados Unidos y no han aplicado a ningún tipo de beneficio migratorio. Eso quiere decir que no tienen derecho a asilo, prácticamente se quedaron sin derechos y no han buscado una forma de ajustarlo. Pueden poner una deportación inmediata. Las personas que están en procesos migratorios no los pueden tocar. Nadie los puede tocar. Mientras tanto, ese proceso migratorio sigue en curso. Cuando usted tenga ya una orden de deportación o de expulsión final, sí, ellos tienen todo el derecho del mundo de deportarlo hacia su país. ¿Por qué? Porque ya terminó el proceso, usted no ganó su proceso, usted perdió todos los procesos, o por lo tanto, usted está deportado a los Estados Unidos y debe abandonar el país. Que bueno, ICE es quien debe deportarlo en los vuelos de deportación. Es decir, pero estos serían las personas que tienen esa orden final de deportación. Pero hay, por ejemplo, como 30.000 cubanos que tienen una orden final de deportación y no los deportan. Ok, ahí es donde vamos a la segunda parte de esto. Estados Unidos no puede obligar a los países a aceptar a las personas, que es lo que pasa con los 30.000 cubanos. Cuba no los acepta, simplemente dice que no los va a aceptar, y como no los acepta, ellos no pueden montarle un avión y llevarlo y dejarlos en Cuba. So, ellos, como funciona el proceso, es que ICE le envía a estos países a donde van a ser deportadas las personas. Ok, estas son las personas que tenemos en lista de deportación, para ver si ellos responden y los aceptan o no los aceptan. Si los países los aceptan, entonces ellos los deportan. Si no los aceptan, no los deportan. ¿Qué pasa? Cuando estas personas llevan más de 6 meses en detención, normalmente tienen derecho a apelar más allá de inmigración, es apelar a una corte federal, porque llevan demasiado tiempo en detención. So, y normalmente lo que hacen es que los liberan bajo una orden de supervisión y los dejan ahí. Pero es que si estos países nunca los aceptan, ellos no pueden deportarlos. Y eso le ha pasado a todas las administraciones, no solo a Trump, a esta también le pasa igual, que ha tenido muchísimas personas en detención que no han podido deportar simplemente porque el país no lo ha aceptado. Principalmente Cuba, Venezuela, Nicaragua, que Sí, se niegan a recibir a muchos ciudadanos. Simplemente ellos conocen los récords criminales o lo que hay detrás de estas personas y no quieren aceptarlo. Y Estados Unidos no tiene otra opción que dejarlos aquí con una orden de deportación. es decir, que esto el plan supuesto y que además está tan cacareado en todos los medios habidos y por haber de que sí van a hacer deportaciones masivas, no sé qué, eso no va a ser así. No, no funciona así. También tienes que ir al presupuesto que tiene ICE. Por ejemplo, hace unos meses se le acabó el presupuesto a ICE. Tuvieron que pararlo todo. Pues no tenían nada que hacer porque no tiene dinero. El gobierno federal este año ha estado prácticamente cada 2 meses tienen que aprobar más dinero porque la deuda ha llegado al límite y no tienen dinero para operar. Si no tienen dinero para operar, no pueden hacer nada. Ahora, ¿qué pasaría con esto del regreso de la política de permanecer en México? Ok, el regreso a la política de permanecer en México es algo bien controversial. Hay muchísimas demandas en contra de esto, demandas que han ganado. So, no sería igual
la misma política. ¿Por qué? Porque hay precedentes legales detrás de toda esta política, que la administración Biden también la quería como aplicar de alguna manera, de una u otra manera. Bueno, al final no la aplicaron por toda la presión de todas las organizaciones migratorias que hay acá en los Estados Unidos, como AILA, que ha estado presionando a la administración, a ICE, al DHS. No sería la misma política. ¿Por qué? Porque, como dije, hay muchos precedentes, hay muchas demandas, incluso hay demandas que le ha dado segunda oportunidad a las personas que estuvieron en el programa MPP en fechas limitadas, por supuesto, no es todo el mundo. Entonces, como te digo, no va a ser el mismo programa. Ok, y en el caso, abogado, justamente otra de las preguntas, ¿no? En el caso de estas, digamos, de estos grupos, porque veo varias preguntas aquí, el CBP y el parol, ¿eso permanecería? Eso puede que permanezca, puede que no. Eso es algo que creó la administración. La próxima administración puede eliminarlo completamente si desean. Ok. Bueno, muchos se preguntan, ¿no? Porque dice no name, que deporten a los delincuentes y a los vagos, justo lo que estaba diciendo el abogado. O sea, no es tan fácil. Tú tienes que contar con el país al que vas a deportar a las personas. Por ejemplo, China, que envía montones y montones de inmigrantes, y que ahora hemos visto una cantidad descomunal de chinos entrando por la frontera. No acepta a los inmigrantes de regreso. Entonces es muy complicado. Ok, vamos a ver. Buenas tardes, soy cubana, me entregué en la frontera. Si mi deportación salió sin cargo, fue voluntaria, ¿puedo hacer la CBP y entrar normal? Hay personas que lo han hecho, Mario. Hay personas que lo han hecho. Ok. Necesito tu número para denunciar a personas que prometen adelantar la cita. No lo denuncies conmigo. Yo no trabajo para USCIS. Denúncialo con USCIS. Pon USCIS estafas y vas a ver la página de USCIS, puedes denunciarlo ahí. Han dicho en otras ocasiones que puede poner en la misma aplicación de Parol un segundo patrocinador. ¿Dónde sería? No encuentro dónde es. La realidad es que no existe un lugar donde poner un segundo patrocinador en la aplicación que está enviada ya. Es simplemente en Unsolicited Evidence. Tú puedes mandar una carta diciendo que estás poniendo un segundo patrocinador y enviar toda la evidencia ahí. Carlos dice, saludos, los inmigrantes son la base trabajadora en este gran país. Definitivamente, de hecho, parte de lo que dicen es que esta entrada de inmigrantes ha permitido que se mantenga la economía en movimiento. Eso es lo que dicen algunos de los expertos en economía. Yo soy periodista, no soy experto en economía. Saludos, Orlando, Raimundo. Buenas tardes, tengo ganas de hacerme ciudadano, pero unos amigos llegaron por la frontera y yo me hice cargo de ellos. ¿Me perjudica? No, no te perjudica para nada. Ok. Bueno, el tema del parol, que ya lo respondió el abogado. Ok, vamos a ver qué pasa con los paroles que si están en espera cuando llegue Trump a la presidencia, si llega Trump a la presidencia y sale elegido, va a estar el presidente Biden hasta enero del año que viene. Entonces, cuando asume el próximo presidente, si es Trump y decide cortar todo, pues corta todo y se acabó. Y si es Biden, pues y decide mantenerlo, lo mantienen. Eso no lo sabe nadie. Ok, quisiera saber cuánto tiempo demora la reclamación de esposo residente a mi esposa. Ella está en Cuba. So, esposo residente esposa está sujeto al boletín de visa. Tienes que ver cuándo la pusiste, cuál es tu día de prioridad y de acuerdo al boletín de visa cambia todos los meses. Entonces ahí vas a ver el tiempo que pudiera demorar hasta que sea adjudicada. Juan Álvarez, entré con parol en marzo de este año por 2 años. Si Trump sale, ¿me puede deportar? No, no te debe deportar porque te va a deportar. Exacto, Si puedes no tienes una orden de deportación, no te pueden deportar. Es casi lo tienes que ver la manera en que te regularizas. Estela, buenas tardes, soy 220A, presenté la residencia, soy cubano. Después de las huellas me dicen que espero una notificación para la entrevista personal. ¿Qué puede pasar ahí? Esa entrevista personal para la residencia simplemente hacerte preguntas sobre tu aplicación de residencia y después de la entrevista ellos la pueden adjudicar, quiere decir denegar o aprobar. ¿Qué pasa con el dinero de alguien si es deportado? Bueno, ese dinero debes llevártelo. El dinero que tiene en el banco, se lo puede llevar. Bueno, te lo deberías llevar porque no vas a tener acceso desde Cuba a ese dinero. En otros países sí puedes tener acceso con tus tarjetas a ese dinero. Ok.
Hola, buenas tardes para los dos. Necesito saber si siendo ciudadano cubano con residencia española e hijo ciudadano español solamente menor de edad podemos aplicar para la CEP-1 sin problema. Sí, pueden aplicar. Perfecto. A ver, sigo por aquí. Para poder sacar a mi nieta del país después de ser tutora legal, tengo que tener la inscripción de mi hija, mi nieta y de ella. Lo que tienes que tener es un documento que diga que tú tienes la guardia y custodia de tu nieta. Ok. Tengo una carta de deportación, estoy casada con mi esposo y es residente. ¿Me ayudaría en algo con mis papeles? Puede ponerte una reclamación familiar. Después que esté aprobada, se puede intentar una moción para reabrir y cerrar la corte otra vez para eliminar la orden de deportación. Soy I-220A con fecha de corte. En el FOIA me aparece un I-94 vacío. ¿Esto sirve de algo? Habría que revisarlo. Habría que revisarlo a ver qué es, porque hay formas que vienen ahí predeterminadas, pero si no hay nada, entonces no debe servir. Pero bueno, hay que revisarlo. Cuando salga la administración Trump, es muy probable que salga. La migración de Cuba a Estados Unidos puede ponerse más difícil. Sí, puede ponerse un poco más difícil. Necesito un abogado de inmigración. Llevo 3 años en el país. Me negaron el asilo. Estoy en proceso de apelación, pero aún no tengo ni siquiera permiso de trabajo ni puedo renovar mi licencia. Bueno, pues ahí tienes el número de teléfono, 305-261-7000. Tengo pruebas de miedo creíble en caso de necesitarlo cuando entre por la CBP-1. No me revisarán esos papeles que tengo en mi carpeta al salir por el aeropuerto de Cuba o al llegar a Nicaragua, Marichal, no lo sé. Eso es Eso, algo de allá. eso es algo que solo puede saber el régimen cubano si desea revisarte o no. El tema de la I-220A es torturador. Cubanos tratados diferente como si no hubiéramos nacido en el mismo lugar. Eh, Mira, es una realidad de que los cubanos que tienen I-220A necesitan regularizarse y le hemos dicho a todo el mundo, lo hemos hablado hasta el cansancio, pero las leyes en este país están y lamentablemente te tocó un I-220A, te dieron un I-220A porque el oficial de migración consideró darte un I-220A. También te pudo haber dado una orden de deportación y no te la dio. Entonces, eh, lo que hay que hacer, pues tratar de hacer tu asilo, tratar de buscar tu reunificación familiar, buscar los métodos para poderte legalizar. Lo que sí no debes de hacer es quedarte de brazos cruzados esperando a que se haga el milagro y que te den la residencia. Ok, seguimos por acá. Entré con parol humanitario hace un año, ya solicité asilo, estaba trabajando en un 99 Cents en California, pero cerró. ¿Puedo aplicar al employment mientras encuentro trabajo? Al unemployment. Bueno, eso tienes que verlo en California, si estás en California, porque es por allá. Cada estado tiene sus reglas muy, muy específicas. Salí con parol y fianza en el 2020, tengo residencia hace 4 años y me tengo que seguir reportando. ¿Qué debo hacer para obtener un I-391? Bueno, para parar de reportarte con ICE, si ya tienes residencia, envía copia de tu residencia para que ellos sepan que tú eres residente y no tengas que reportarte más. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos Guerrero, por tu super sticker. Nicaragüense, entré por frontera. Si se casa con un americano, ¿cómo es el proceso para arreglar y para la residencia y cuánto dura? Ok, es una petición familiar. Después que está aprobada, tienes que pedir un perdón. Después que está aprobado, tienes que salir del país, hacer proceso consular y entrar. La notificación de la entrevista para la residencia la están dando por correo postal o por teléfono. Correo postal. Eso de teléfono nunca lo había oído. No, Mi, no. mi esposa es ciudadana. ¿Puedo poner la reclamación a mi hija que es menor de edad? Ok, si ustedes están casados, ella es ciudadana, sí. Porque se Ay, casaron antes que ella cumpliera 18 años. ok. Ahí se aprobó mi parol y no aparece mi documento aún. ¿Puedo aplicar a mi residencia así? Soy I-385. Ok, tienes que tener el paro en la mano. Si lo aprobó, que te lo den, ves a buscarlo. Entré por la frontera en enero, me liberaron con I-220A, solo con fecha de corte para el 2027. ¿Qué debo de hacer? ¿Puedo pedir un parol? Sí, puedes pedir un parol, pero principalmente trata de guardar tu derecho a asilo, failea tu asilo. Ok.
Bendiciones, estoy viviendo en Antigua y Barbuda. Voy a viajar a Islas Vírgenes Americanas. Soy cubano. ¿Cómo sería el proceso y con qué ley entraría? Bueno, cuando entres te deben dar una I-94. Ujú. No estoy seguro. Islas Vírgenes es parte de Estados Unidos. Normalmente si entras te dan una I-94, debes entrar con una visa, una B1 o B2. Es lo que me imagino que vas a usar para entrar. Que también te sirve para entrar a cualquier lugar de Estados Unidos. Cuando entras, tu I-94 debe estar electrónica. Esperas un año y un día. Al año y un día ajustas por la ley de ajuste cubana. Duny Espinosa, buenas tardes. Mi hija es ciudadana española, ha entrado 18 veces a Estados Unidos, fue a México, pidió visa de turismo hace 1 año y 5 meses y no le dan respuesta. Está en proceso administrativo, me imagino. Sí, me imagino. Los documentos tienen que ser legalizados por el MINREX. No sé a qué documentos te refieres, pero si son los del parol o los documentos para Estados Unidos, no tienen que estar legalizados. No tienen que estar legalizados por el MINREX. No le den los dólares al castrismo. Entré el mayo 13 del 24, me dieron I-220A como Alien Present. Tengo cita con ICE el 28 y fecha de corte en noviembre del 25. ¿Qué tengo que hacer? ¿Aplico asilo con USCIS o con la Corte de Inmigración? Ok, si tu caso de la corte está abierto, aparece en el sistema con la corte de inmigración. Si no, sería con USCIS. Apliqué con mi esposo y mis 2 hijos. Me llegó mi residencia y la de los niños, pero mi esposo no lo han aprobado. ¿Eso es normal? Sí, claro. Tú mandaste un paquete para ti, un paquete para cada niño y un paquete para tu esposo. Cada cual aplica por derecho propio. Ok. Buenas tardes. A mi esposa cubana le aprobaron la residencia en 2 meses con parol de 60 días. Yo apliqué I-485 en conjunto con ellas. ¿En qué tiempo me podrán aprobar mi residencia entre Estados Unidos con visa? Tu residencia puede demorarse hasta 36 meses. Ok. Mi nieta esperando 17 meses. Por cierto, varias personas hoy me escribieron que les había llegado el parol del día 15 de enero. Andan, parece, por ahí abajo. Si tengo carta de deportación hace 6 años y estoy casada, esta es la que habíamos leído anteriormente. ¿Qué pasa si espero CBP-1, si no espero la CBP-1 y entro por frontera siendo cubano? Pierdes derecho a asilo, te van a dar una I-220A o te pueden hacer un miedo creíble, algo expedito y deportarte para atrás. Quisiera saber si tengo el parol puesto y me llegara también la cita para La Habana, que también estoy esperando y yo no quiero irme por el parol. ¿Pasaría algo para entrar a Estados Unidos? Ay, menos sé de qué cita tú me estás hablando. Imagino que es una cita de una petición familiar, ¿sí? Tú vas a tu cita y coges tu visa de petición familiar y entras. Eso no tiene nada que ver, son procesos diferentes. Ok. Perfecto, vamos a ver, sigo por aquí. Buenas tardes, tengo una pregunta. Tengo aprobado un Advance Parole y estoy esperando mi Green Card. No tengo caso de asilo ni nada. Entré con Parole por frontera hace 2 años. ¿Puedo ir a Cuba sin problemas con mi Advance Parole? Yo no les recomiendo a nadie que salga de aquí con un advance parole. Eso es un riesgo de cada cual. Pero es un riesgo muy loco además. Es decir, ¿qué pasa? Se está muriendo alguien en Cuba y la salvación la tienes en la mano. Espera, ¿qué te cuesta esperar tu Green Card? Espera tu Green Card. ¿Para qué vas a arriesgar tu seguridad, tu vida en los Estados Unidos para irte para Cuba con un documento que cuando tú regreses puede que te diga el oficial de inmigración, no, no te dejo entrar? No, un documento que si se te moja se te rompe. Con un trozo de papel, a no ser que lo tengas en el permiso de trabajo. De verdad, yo no por juzgar a nadie, pero a veces me quedo frío con la manera en que juegan con su destino. Si el patrocinador fallece, hay que hacer otra aplicación con otro patrocinador nuevo. Se puede cambiar de patrocinador con la misma aplicación del anterior. Poner otro patrocinador nuevo, una aplicación nueva. Hay un tema aquí que si el patrocinador fallece, ¿quién tiene acceso al correo del patrocinador? Ahí es donde te va a llegar el código que vas a necesitar para abrir tu CBP-1. Y eso es un problema. Mi nuera y mis nietos recibieron el parol y al tomarse la foto y escanear el pasaporte da error. USCIS dice que aparece esperando el permiso de viaje. ¿Puede ser cierto? Sí, puede ser cierto, pero tienen que seguir intentando. Ok. ¿Ya se puede viajar de visita desde España con el ESTA? No. Si eres cubano, no puedes. De hecho, hoy mismo estaban hablando de esto de la lista de países terroristas y Cuba sigue ahí en esa lista.
Varios cubanos tuvimos problemas para confirmar la cita de CBP One por fallos en la aplicación. Se nos acabó el tiempo. Hoy resolvieron el problema y le dieron tiempo a las personas del 21, pero a los del 20 no les dan nada. Y el problema de la aplicación empezó desde el día 20. Gracias, Javi, por la información. No tengo más detalles de ese tema. Ok, pudiera ponerle parol a mi esposa e hijos. No tengo taxes todavía, ya que tengo solo 3 meses de trabajo, pero si mi jefe me hace una carta de pago mensual y al año poner los taxes. Puedes buscarte un copatrocinador. Hay que tener residencia para reclamar a su pareja, sí. Sí, claro. Y no creo que a las parejas, tienes que estar casado, ¿no? Claro, casado. Para poner un fiancé tienes que ser ciudadano. Ok, vamos a ver. Dice aquí es que estamos muy preocupados. Él dice que como ya tiene residencia se va. Y yo le digo, no entres y no hace caso. No entiendo, Clenda, no, parece que me perdí la mitad de tu pregunta. Ok, solicité parola a ICE y no me ha llegado desde marzo. Se me vence el plazo de presentar las evidencias a USCIS. ¿Qué debo hacer? Bueno, tienes que responder con lo que tengas. Ok, sigo por acá. Abogado, me cerraron la corte en Orlando, pero no quieren update del sistema de USCIS. Me cerró administrativamente. Tienes que mandar una carta a USCIS con el cierre de corte explicando que tu corte está cerrada para que reabran otra vez el caso. Argenca, pedí a mi sobrino por el parol, ya aprobaron a 2 y están esperando el permiso para viajar. Bueno, pues nada, mantener ahí la calma. Entré en abril del 22 con parol. No solicité, no hice asilo, hice la I-484. Tengo cita con ICE en enero 25. ¿Debo preocuparme? No, mientras tengas una aplicación pendiente de ajuste de estatus, no debes tener problema. Tal vez la residencia te llega antes de tu cita con ICE. Ok, perfecto. Claudia, gracias por estar con nosotros. Gracias por ser miembro de este canal. Ya, ¿qué puede hacer mi hija? Tiene 4 años allí, todavía no le ha llegado su residencia y entró por frontera. Según respuestas, todo va bien, pero nada de que le llegan sus papeles. Yanni, es que no sabemos nada del caso tuyo. Necesitamos más datos, porque la residencia puede demorar 3 años, pero no sabemos por qué aplicó. ¿Cuándo aplicó? ¿Bajo qué aplicó? Ok, Argenca, que dices que tu sobrino está esperando 2 meses por el permiso para viajar. Lamentablemente no hay un tiempo determinado para esperar ese permiso. Buenas tardes, mi esposa tiene I-220A primera corte presencial este mes. ¿Necesita abogado? Normalmente debes ir con abogado a la corte. Los mismos jueces te aplazan la corte y te dicen que te busques un abogado para que te presentes en la corte con ellos. Ayer justamente, hablando con una muchacha que es I-220A, ella me decía que hay abogados que recomiendan que uno no vaya con el abogado a la primera corte. Explíquenos, abogado, por qué es importante ir con un abogado también a la primera corte. Ok, es importante ir con abogado porque hay jueces que sí te dan, como que te continúa el caso para que tú busques un abogado. Todos los jueces no trabajan igual. Si te toca el juez que decide, ok, vamos a hacer los pleadings, tú vas a aceptar o denegar cosas que tú no entiendes, que están en tu NTA y tú tienes ahí un cargo de deportación que ni siquiera sabes cuál es el significado de eso, qué puede traer eso, o si es verdad o es mentira lo que dice ahí, o si tu NTA tiene defectos legalmente o no tiene defectos legalmente. Eso, yo tuve un caso esta semana, fue el lunes o el viernes, no recuerdo, que el NTA estaba defectuoso. Automáticamente se pidió desestimar el caso, lo que el juez siempre le da como un espacio al DHS para que corrija, pero no se hizo, la audiencia no se hizo, porque automáticamente se pidió eso, desestimar el caso, porque el NTA estaba defectivo. Y entonces, ¿eso qué posibilidades le va a dar a su cliente? Virar todo el asilo para USCIS. Si tú logras cerrar la corte y virar ese asilo para USCIS, tú vas a defender en algún momento el asilo delante de USCIS. No tienes corte de inmigración. Si tú perdieras tu asilo delante de USCIS, eso no es una orden de deportación. El asilo va a pasar otra vez a la corte de inmigración y va a empezar otra vez de cero ahí. De alguna manera vas a tener 2 oportunidades. Y vas a tener muchísimo más tiempo para prepararte. Dice Josmelis que tiene una I-220B, le dieron un parol 212 de 5 por 1 año y aplicó para la residencia hace 1 año, pero nada.
todavía. Está en tiempo de procesamiento. Ajá. Buenas tardes, soy I-94, tengo corte en el 27, aplico ya en agosto. ¿Qué debo hacer? Cerrar tu corte. Cerrar la corte. Cerrar la corte. Importante cerrar la corte. Ayer vino otra persona más a contarnos que se le había olvidado la corte y toma tu orden de deportación por la cabeza. Exacto. Okay. Tienen que estar atentos ahí. Tengo parol ya aprobado, mi esposa con parol ya aprobado, pero mis hijos de 5 y 7 años no les ha salido. ¿Qué podemos hacer para agilizar los paroles de mis hijas? No hay nada que hacer, desgraciadamente. Tienes que esperar hasta que sean aprobados. La muñequita, ¿debo cerrar la corte antes o después de aplicar la residencia? Lo mismo antes o después. Ok. Soy 220A con fecha de corte 2025. ¿Puedo aplicar para mi residencia? Bonita tarde. No eres elegible, primero, y segundo, USCIS no tiene jurisdicción sobre el caso. Por aquí, Belkis Abreu. Buenas tardes. Quisiera saber si me llega el parol y me encuentro en Bulgaria por contrato de trabajo. ¿Puedo hacer todos los trámites? Si desde Bulgaria lo puedes hacer. Antes de ayer llegó alguien desde Serbia y toda su familia. Les llegó el parol y vinieron desde Serbia. Así que todo marcha bien. Klenda, no te puedo leer porque lo único que sale es esa línea. Pon bien la pregunta. ¿Qué puede hacer mi hija que tiene 4 años y todavía no le llega a su residencia? Este fue que habíamos leído. Me puso el parol en diciembre del 23 y no le han mandado el correo de confirmación. A ver, el hecho de que no hayan mandado un correo de confirmación no significa nada. Puede entrar en su cuenta de USCIS y va a ver que el parol está ahí. Ok. Vamos a ver, sigo por aquí. Dice Pedro Luis, ¿cómo puedo hacer una cita con ICE? ¿Existe algún riesgo de presentarme yo en persona allí en ICE? Si te presentas en persona sin haber sacado una cita, no te van a atender. Ok. Vamos a ver. ¿Una orden de deportación se califica para seguir renovando un permiso de trabajo? Mientras la orden de supervisión tenga la firma del oficial de deportación, sí. Tienes que renovarlo todos los años. ¿Cómo cierro la corte? Para cerrar la corte tienes que presentar una moción en la corte basado en que tú tienes un beneficio migratorio delante de USCIS. Dice Zorro 2120 que a él le cerraron la corte con el recibo de la I-485. Y que hay todo... jueces que lo hacen, que lo hacían. Ya casi ninguno lo está haciendo porque como ven que es bajo I-220A, tú no eres elegible. Solicité parol a ICE desde marzo porque USCIS me dio plazo hasta el 24 de mayo para que presentara evidencias y hasta ahora no he recibido ninguna respuesta. ¿Qué debo hacer? Responder a USCIS y enviar lo que tienes. Ok, vamos a ver. Tengo un primo médico que entró por frontera, ya tiene residencia y quiere irse a Cuba por visita. Mi pregunta es, ¿lo dejarán regresar a Estados Unidos? Toda la familia estamos desesperados. Bueno, eso es algo que tienes que ver en Cuba. Estados Unidos no tiene ningún problema con eso. Si Cuba lo tiene restringido, lo tiene, como dicen ellos, regulado, Cuba no lo va a dejar salir. Estados Unidos sí lo va a dejar entrar. Eso es un tema, ¿eh? Y que tenga mucho cuidado porque conozco unos cuantos médicos que han pasado el susto de sus vidas, meses y meses en Cuba, por supuesto, perdieron trabajo aquí, perdieron renta, perdieron todo. Así que ojo con eso, si eres especialista, ojo con los viajecitos a Cuba que te pueden costar caro. Ivani, buenas tardes. ¿Los estados de cuenta bancaria se pueden usar como prueba de presencia física para la residencia por ajuste cubano? Sí, lo puedes usar. Excelente. Bueno, yo tengo parol, pero tengo corte en el 27. ¿Debo cerrar la corte antes o después de aplicar? Lo mismo, antes o después. Si eres un arriving alien por CBP-1, si eres un alien present, tienes que cerrar la corte antes de aplicar. Perfecto. Gracias mil, abogado. Gracias a todos por la sintonía. No se olvide de suscribirse al canal de YouTube y de compartir este video. Excelente tarde. Gracias. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, está de migra.